¿Qué es la que hay, mi gente? Y bienvenidos a un episodio de Pura Grasa Presenta. Jonathan, ¿qué es Pura Grasa Presenta? Pues bueno, Pura Grasa Presenta va a ser un podcast donde yo, este servidor que está aquí, el negrito de Francia, va a tener entrevistas, puede ser que esté solo, puede ser que te dé análisis, puede ser de que invites a mis amigos y hables de diversos temas como entretenimiento, música, cultura popular, deporte, en fin. Vamos a hablar de todo un poquito aquí en Pura Grasa Presenta. Mi primer episodio es una entrevista con Federico de Jesús. Mira, lleva más de 20 años trabajando en Washington, D.C., gente. Trabajó con diferentes políticos, representantes, senadores dentro de Capitol Hill, de la capital de los Estados Unidos. También él se considera un consultor activista, pero antes de empezar la entrevista, tengo que hablarle a ustedes. Oye, quiero darle las gracias por este año que Pura Grasa Media tiene ya tenemos un año como medio. Así que yo le quiero dar ese agradecimiento a ustedes por darle ese acojo desde el principio que fue Pura Grasa Podcast y ahora evolucionando a Pura Grasa Media, donde tenemos diversos productos para ustedes, desde Destrezas B baloncesto, nos tiramos de pecho, dándole seco, tuvimos también Mundo de Fantasía del Fantasy Basketball. Por ahí vienen más productos. Así que, gente, dale like, suscríbete al canal para que vea todo lo nuevo de Pura Grasa Media, todo lo que vamos a traer para el entretenimiento de ustedes. Y siempre agradecidos de ese acojo que nos han dado durante este año. Así que este es el primero de muchos. Pero nada, sin más preámbulos, le voy a presentar la entrevista de Pura Grasa Presenta a nuestro amigo Federico de Jesús. Yeah. ¿Qué es la que hay, mi gente? Como le dije, tengo hoy una entrevista de una persona. Oye, la conocí a través de otro amigo que tenemos en común. Y yo lo reconocí porque yo era fanático de él. Porque yo lo escuchaba siempre, todas las tardes. Porque él, en el mundo del cabello se le hizo orejita. Pero él es la fuente en Washington. Para mí es un placer tenerte aquí, Federico de Jesús. Jonathan. Güey, la gente, yo cuando te vamos a buscar al aeropuerto, tú llamas, ¿verdad? Y yo estoy con nuestro amigo Frederic Rivera, que tenemos en común, y yo hago, mira, Frederic, ¿ese es Federico de Jesús? Y me dice, sí, es Federico de Jesús, yo lo conocí en Washington, y yo, pues yo lo escucho todas las tardes con el doctor Ángel Rosa en AM. Sí, ya se nota mi edad, pero no importa. Y yo, por fin voy a ver la cara de la persona que escucho todas las tardes. Así que, Federico, para mí es un placer. Gracias. Eres la fuente en Washington. ¿Por qué decides irte a Washington? Vamos a irnos para atrás. ¿Por qué decides trabajar en el mundo, se le dice caótico, de la política como tal? Y más en una de las políticas a nivel mundial más que tiene el ojo, que es la política americana. ¿Por qué decides irte a Washington tan temprana edad y trabajar en este mundo político? Pues primero que nada, gracias por tenerme, Jonathan. Escucho también Pura Grasa y también tengo algunos comentarios de deportes, pero vamos a meternos en la política por ahora. Eso los hablamos fuera de cámara. No, pero lo podemos hablar. Bueno, pues vamos a empezar con lo que yo les estaba comentando. Y si no me quieren dar auspicio, pues lo siento. ¿Por qué la compañía Poingal en Puerto Rico usa peloteros en vez de baloncelistas para sus anuncios? Ya que la posición de Poingal es una posición de baloncesto. Bueno, eso puede ser que le salgan más barato a los peloteros que un... el pelotero también que están usando ha metido dinero dentro de la compañía. Pero a la persona de mercadeo de Poingal solicitan a mi amigo Federico de Jesús, que le está dando una idea tremenda. Hay Poingal bien famosos en Puerto Rico. Tenemos uno que a lo mejor se va para Dallas, así que aprovecho lo que está aquí. Y tenemos otro que compitió en los Juegos Olímpicos y lo ganó en Estados Unidos. Así que... más nada. Pero buena idea. No estoy evitando tu pregunta. No, de verdad, No, pero es que, ¿sabes qué? Yo me imagino tú viendo el anuncio y tú, pero, esto es más fácil. Esto está enfrente de tu cara. Hay una cosa en inglés que se llama cognitive dissonance y pues eso pues me tilteó, pero nada, whatever. La pregunta sobre por qué me interesa la política y Washington, parecida pero no la misma. Cuando yo era bien chiquito,
yo tenía una bisabuela que era de Bonito y ella tenía un estuche para poner las prendas que era del Capitolio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mi mamá vivió allí y ella también, mi abuelo estudió medicina allí, mi tío vivió allí, estudió allí, yo siempre escuchaba de Washington de chiquito y veía ese estuche y yo de chiquito decía, pues algún día yo voy a trabajar allí. Eso dice mi mamá, yo no me acuerdo de eso. Pero yo me acuerdo del estuche y lo tengo todavía y me acuerdo imaginándome, porque yo no entendía, ¿verdad? Yo veía nada más que la parte de afuera y yo abría, adiós, pero esto es lo que es una caja. Y yo, pero y la gente se trepa por afuera y cómo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Y para dónde van? Y pues, cosas de chamaco, de jíbaro. Pero la cosa es que siempre tenía una fascinación con Washington por eso. Luego, ¿verdad? De mayor, pues siempre mi familia es familia de servidores públicos, de activismo social. Y eso siempre es lo que me ha apasionado. Cuando estuve en Naciones Unidas en high school fui a Washington para esas competencias, decidí que quería estudiar allí. Me fui 2 años a Filadelfia porque me dieron una beca parcial en una universidad jesuita allí y me transferí a American University donde hice el bachillerato y la maestría porque era el centro de la política internacional. Así que no me fui por como otros en la diáspora que se fueron o por razones económicas o por razones políticas o familiares. Yo me fui porque me apasionaba lo que pues quería hacer y Washington era el lugar, el epicentro para eso. Bueno, leyendo sobre ti, porque realmente a mí me gusta aprender más de las personas antes de llegar a las entrevistas y todo eso. Tú has trabajado con, se puede decir, las personas en los pasados 20 años más influyentes dentro del Partido Demócrata, que fue Harry Reid, fue Obama y fue Nancy Pelosi. ¿Cómo se siente trabajar con esta gente que tienen el pulso político del país y más al nivel que lo hiciste? Como Obama fuiste director de comunicaciones del lado hispano, con el mismo Harry Reid fungiste el mismo trabajo, con Nancy Pelosi fue al principio de tu carrera como tal dentro de ese. ¿Cómo se siente trabajar con esta gente que tiene dentro de ella una responsabilidad bastante grande? Pues, mano, te lo voy a decir de esta forma. Honrado, obviamente. A uno a veces tenía momentos que estaba asustado, ¿verdad? Porque es una responsabilidad grande estar en una oficina así con tanto exposure. Los papelones, obviamente, se triplican de severidad. Todos los hemos cometido. Así que mucha presión, se trabaja mucho. Francamente hay veces que trabajé demasiado y no lo digo por echármela, sino porque hay veces que uno no se disfruta las cosas porque estás en el momento. Pero yo siempre que salía del Capitolio a mi carro o al metro o lo que sea, miraba para atrás y decía, wow, yo trabajo ahí. Eso está brutal. El resto del tiempo pendiente a lo que era entonces el BlackBerry y todas las revoluciones. Y mano, te voy a decir una cosa que es un privilegio, pero también uno se da cuenta cuando no está en esas posiciones, cómo es que es la gente, qué cambios uno mismo experimentó, qué actitudes uno mismo decía, diablos, mano, pero de verdad yo pensaba así, y pone a uno en perspectiva. O sea, que no es solamente esa experiencia fascinante, la gente que uno conoce, la gente que uno ayuda, que en realidad es la motivación principal, pero es también uno darse cuenta de quién uno es cuando dejas esos trabajos y también, pues, como yo digo, date cuenta quién es tu amigo cuando estás desempleado. Cuando nadie te necesita, esos son tus amigos. Cuando tú estás en una posición donde todo el mundo te necesita para pedirte un favor, olvídate, tú eres el macaracachimba, como dicen en Puerto Rico. Así que eso también ha sido una lección bien valiosa. Eso es, tú te das cuenta, porque son posiciones, oye, son posiciones que yo lo estaba leyendo y decía, espérate, este pana estuvo encargado de ser la comunicación de esta persona importante a una comunidad dentro de Estados Unidos, que es la comunidad hispana. Eso es una responsabilidad inmensa. Tú eres el traductor de lo que quiere llevar el mandatario o la mandataria al público o a la iglesia, me cojan a mí como si fuese iglesia. A toda esta gente. Entonces, mi pregunta es, ¿tú tenías input a la hora de decirle, mira, yo pienso que esto no va a comunicar bien con esta comunidad hispana? Sí, yo te voy a ser bien sincero, yo lo he dicho públicamente antes, Harry Reid es el mejor jefe que yo he tenido en mi vida, de cualquier industria, en cualquier etapa de mi vida, en parte porque me dejaba darle input. Él me llamaba de repente randomly, hubo un cuento famoso. Él me llamó una vez a la oficina y me dijo, yo voy a decir que la enmienda de este senador republicano en proyecto de inmigración para que el inglés fuera el idioma oficial de Estados Unidos, que eso es racista. Y yo me quedé pasmado y él me lo estaba consultando. Y yo le dije, bueno, senador, si lo va a decir no se puede retractar, porque eso es controversial y se va a ver peor. ¿Estás seguro?
Sí. Pues dale. Y entonces, pues yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo le dije, yo la caracterizaría como prejuiciada y no racista, porque un lenguaje no es una raza, pero dale, eso suena más nítido. Me volví y me llamó. ¿Por qué esto es una enmienda racista? Y yo pensando, bueno, pero ya tú habías decidido que lo era, pues déjame darte mis experiencias. Ya yo sabía por dónde iba. Yo le dije, pues mira, te voy a dar un ejemplo. Hay una muchacha aquí en el Capitolio que es de Nicaragua, que limpia los baños aquí, es amiga mía, ella es ciudadana. Ella fue a buscar un refinanciamiento en su cooperativa y me pidió que yo la acompañara porque quería estar seguro que lo que estaba firmando en inglés pues no le fuera a perjudicar. Y eso es una ciudadana. Y yo le dije, en un momento de emergencia, obviamente las pandemias no eran una cosa de moda, en una emergencia como un huracán o un desastre, pues el gobierno tiene que poder comunicar en todos los idiomas porque necesitan que toda la gente que vive en el país esté remando para el mismo lado. Y le di un ejemplo personal de una vez que estaba en una sala de emergencia que en verdad no sabía cómo decir la palabra retortijones. Llevo 20 años en Estados Unidos, pero hay ciertas palabritas todavía que no se sabe, hermano. Y yo pedí que me trajeran un traductor. Y él me dijo, ¿así de enfermo tú estabas? Y yo, así de enfermo tú estabas. En verdad también era porque yo quería saber si de verdad había allí alguien que supiera hablar español, pero de verdad no sabía y hasta el sol de hoy no sé cómo decir retortijones. Fue traumático, me da PTSD. Mano, tú me puedes creer que el tipo, yo estoy caminando por afuera de... Yo trabajo en un piso 3, y entonces era arriba en las gradas del Senado y habían televisores afuera del floor para que uno viera cuando estaba caminando lo que estaba pasando. Y de repente, and there's a young staffer in my office, his name is Federico Jesús, y yo, no. Y se puso a contar lo que yo le había dicho. Pero tú sabes que yo creo que lo hace más directo y que la gente pueda entender. Yo cuando quiero llegar a un punto, yo tengo que contar una historia para que la gente, porque a lo mejor mucha gente no se va a identificar o no va a entender lo que yo estoy explicando, o sea en el deporte, sea en la política. Y usó de historia, tú deberías sentirte orgulloso que usó esa historia para llevar su punto sobre por qué esta medida era racista. Sí, pero fue medio vergonzoso y también fue shock porque cuando uno es un staffer, aún uno como yo que era portavoz en la prensa, la historia no es uno, la historia es tu jefe y el mensaje. Exacto. ¿Entiendes? Y si él quería hacer eso, pudiera haber usado un constituyente y los staffers nunca son la noticia. Si lo son, usualmente es algo malo. Pero en este caso él tuvo una conexión, viste, lo estoy viendo ya así, fue una conexión directa y tú también eres un constituyente a pesar de que trabajas con él. Bueno, de cierta manera sí, ¿no? Y de nuevo, no es que me molesté con él, pero me chocó. Ok. Yo tengo esta pregunta que estamos hablando en cuestión de esta medida. Estados Unidos es un melting pot. Es literalmente un montón de culturas dentro de una nación. ¿Por qué esto ha sido tan... En los últimos años yo he visto que la separación de que yo soy americano y tú eres de otro país esa brecha ha sido bastante grande. Tú que has estado tanto tiempo dentro de Estados Unidos y más en la capital en DC, ¿cómo ha surgido este cambio a través de los años? Si Estados Unidos ha sido creado a través de los inmigrantes que llegan al país, desde los peregrinos, si nos vamos a ir en la historia, desde los peregrinos para acá, siempre ha sido un inmigrante que ha sido el forjador de esta nación. ¿Por qué ahora en estos años ha sido más enfático esa separación? Fíjate, Barack Obama en algunas instancias hablando de esto el año pasado para las elecciones y en su análisis que él ha hecho, pues él ha hablado de cómo en realidad Estados Unidos siempre ha estado dividido entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien en términos de la inclusión y el rechazo y la xenofobia. Y eso es como un péndulo. Estaban los know-nothings a principios del siglo XX, cuando llegaron los irlandeses y los alemanes, había mucho prejuicio contra ellos. El sistema era diferente, sin embargo, porque no habían cuotas de inmigración, tú llegabas a lo que le llaman Ellis Island allí en la Estatua de la Libertad y pues o te cambiaban el nombre porque sonaba muy raro y te ponían una vacuna o lo que fuera y para adelante. Ya no, ahora hay unas leyes, hay unas tecnologías, hay unas cantidades de visas que dejan entrar y parte de la cosa es que Estados Unidos, a diferencia de otros países, ponle como Alemania o algunos países asiáticos de Europa, que el nacionalismo de esos países está basado en la etnia. Estados Unidos es muy nacionalista, pero siempre ha sido lo que ellos le llaman la idea de Estados Unidos, esto de los inmigrantes, los principios constitucionales, todo lo bonito, ¿verdad? Pero si te miras a la historia, mano, los indígenas salieron trasquilados, las mujeres no podían votar hasta literalmente el 1920 y pico, no podían ni siquiera tener una cuenta de banco propia hasta los 1970.
Estados Unidos no ha tenido una mujer presidente. Los inmigrantes vimos cómo Trump los trata y lamentablemente bajo Biden, pues eso todavía está en transición. Está en transición, oye, primer año. Pero está fuerte y yo creo que parte de la cosa de Trump fue que él no levantó cosas que no estaban allí. Eso siempre lleva estando allí. Cuando yo llegué al Congreso hablando de lo de Harry Reid inmigración, en el 2007, el proyecto de inmigración, los republicanos se pusieron a mandar ladrillos a las oficinas de los senadores para exigirles que construyeran el dichoso muro. Eso fue en el 2007. O sea que es importante saber eso porque Trump no salió de la nada. No, y el tipo, lamentablemente, el tipo de nacionalismo que promulgó Trump, bien solapadamente, era un nacionalismo blanco. Y entonces eso cambia la ecuación, porque no es que nunca ha habido eso. De hecho, el Ku Klux Klan hizo una marcha por Pennsylvania Avenue, así, a todo ender, el siglo pasado, y él ahora lo hizo sin sin el gorrito. sin el gorrito blanco. Sin el gorrito. No, y también el movimiento de los supremacía en Estados Unidos también ha sido bien enfático. Yo creo que... Y el miedo de los blancos de que les cambien la sociedad, de que ahora hay gays casándose, no solamente los inmigrantes, los negros, la violencia policíaca, son tantas cosas a la vez. Yo creo que Trump lo que hizo fue darle permiso a esta gente a expresar lo que realmente siente. Exacto. Existían. Pero fue como que, si este tipo lo puede hacer a este nivel, el mayor mandatario de nuestra nación, así abiertamente está hablando de estos grupos, de estas personas, porque yo no lo puedo hacer. Y le dio y abrió esta puerta a todo este sinnúmero de personas a expresar cosas que realmente lo que hacen es dividir una nación y en vez de combinarla a crear, ¿viste? Y en todas estas sociedades siempre van a haber estas disyuntivas. Ejemplo, te voy a contar esta historia que me pasó a mí, mi primer shock con unos trumpistas. Yo me mudo para Florida. Yo vivía en Winter Park y yo tenía que caminar todo el tiempo para mi universidad. ¿Florida fue que nos conocimos? En Florida fue que nos conocimos. Entonces... En donde yo vivo hay un puente que se llama el Candyway Trail. El que vive cerca de Winter Park sabe que está ese Candyway Trail. Ese Candyway Trail siempre se presta para este tipo de protestas. Mi primera semana, literalmente, había una pancarta bien grande, Trump y toda la cuestión. Y dije, yo tengo que pasar por este puente. Gente, mírenme. Yo tengo que pasar por este puente. Yo soy una persona bastante grande. Yo me veo yo me veo imponente, aunque no lo soy. Yo soy un teddy bear. Yo soy como un marshmallow por dentro. Así yo soy. Yo tenía miedo. Porque realmente es mi primera vez en Puerto Rico, a pesar de que, y podemos hablar de esto más adelante, en Puerto Rico, a pesar de que existe el clasismo, existe el racismo, no es tan in your face como en Estados Unidos. Y yo sentí como que miedo. Pero es como que, y pasé, no me dijeron nada, no me gritaron, no me pasa nada. Además, yo tenía mis audífonos, que si me iban a gritar, yo lo iba a ignorar. Pero sentir ese miedo que nunca había sentido, porque no sé lo que pueda pasar, era incómodo. Y yo decía, pero yo también merezco estar aquí. Yo también voy a ser parte de esta sociedad. Y no, te digo esto, ¿por qué? En un país que por un momento fue progresivo, está pasando esto. Mira, también es que hay que entender que obviamente dentro de Estados Unidos sí es un país multicultural, pero no es un país multinacional. Un país multinacional es España, Suiza, que tienen literalmente distintas naciones. Uno puede hacer el argumento que las naciones indígenas en Estados Unidos, pues claro, son naciones. Pero obviamente pues ahí está el historial del genocidio y todo, ¿verdad? Pero por lo general Estados Unidos es un país bastante multicultural. Lo que pasa es que la gente conoce Nueva York y conoce Florida y qué sé yo, pero brother, aún en California Trump hizo unas caravanas de miles y miles y miles de personas. En Florida hay un montón de puertorriqueños que votaron por Trump. Hay un montón de latinos que votaron por Trump. Es más, entre los hombres negros, el 20% votó por Trump. Esos son los... O sea, es un montón. Eso es un montón. Eso en número, en cifras, es un montón. ¿Y qué pasa? Que los mismos negros, los mismos latinos tienen los mismos issues de machismo, de clasismo, de sentimiento antiinmigrante, los mismos hispanos. O sea, no importa la nacionalidad, siempre hay un prejuicio. En Puerto Rico contra los dominicanos, en Estados Unidos contra los mexicanos en República Dominicana los haitianos. Contra los haitianos, o sea, siempre los israelitas y los palestinos, o sea, eso siempre ha existido a través del mundo. Lo que pasa es que en Estados Unidos pues tienen un historial de violencia racial que no tienen quizás Alemania, ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene un récord bastante nefasto y yo creo que la cosa es que nunca
como dicen en inglés, they never came to terms with it. Nunca dijeron, espérate, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, aprobaron la ley de derechos civiles, eventualmente en el 80 y pico hicieron que Martin Luther King tuviera su día libre, pero se tardaron hasta el 2021 para celebrar la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. El Juneteenth. Que lo firmó Biden la semana pasada. Eso fue rápido. Lo firmó creo que jueves y ya viernes era feriado. Yo pensaba que iba a ser, lo firmaban y el año después, no, lo firmó jueves y ya... Y aquí yo creo que desde los 40 es un día libre en Puerto Rico. Yo creo que sí. Yo creo que desde los 40 es un día libre. Y en lo de Martin Luther King hubo una... En Arizona, si no me equivoco, en los 90, hubo un gobernador. No, yo no lo voy a dar libre. ¿Por qué lo toca dar libre? ¿Por qué? Y eso demuestra... Es porque también Estados Unidos es un terreno vasto de tantas culturas que van creando su propio subculturas dentro de ellas. Pero... lo veo así, yo digo, pero contra, no es que me moleste, es como que lo veo como que diálogo de Estados Unidos, el potencial que tiene si como nación, si en un mundo utópico, si como nación ha creado tanto y se movió, sí, tiene todas las naciones tienen su historia oscura y todo eso, pero fue bien progresivo y por eso han creado tanto, pero ahora es como que se nota la separación, se ve. Ahora no es tanto la retórica, se ve por encima, pero ya tú verás que va a venir otro Trump, porque esto de Trump es el primero. Para mí yo siento que es el primero. Pero, ya Trump no está. Yo no quiero hablar más del tipo. Ya el tipo me tiene cansado. Estaba escuchando una entrevista que te estaban haciendo. Tú tienes 2 compañías, ¿verdad? De consultoría. ¿De qué son tus compañías de consultoría? No, yo tengo una FDJ Solutions. Una FDJ Solutions nada más. ¿Y qué tú trabajas con FDJ Solutions? Pues yo hago distintos tipos de trabajo. Primordialmente hago relaciones federales. Y eso tiene que ver con, pues, conseguir reuniones, hacer asesoría de política pública federal. Mayormente trabajo con organizaciones sin fines de lucro y de abogacía latinas, puertorriqueños. Y también algunas firmas grandes o más grandes que la mía, pues me subcontratan para servicios especializados, ya sea para la comunidad latina, para algo en español o para algún tema que yo haya trabajado en el Congreso durante mis 8 años allí. Y en esa entrevista tú dijiste algo que me capturó la llama. Tú te llamaste un consultor activista. Eso es así. ¿A qué tú te refieres que tú eres un consultor activista? Pues mira, yo me acuerdo una vez que yo estaba trabajando con Nancy Pelosi. Ella hizo un town hall con... Ay, Dios mío, se me está escapando el nombre y todos los podcasteros de Star Wars se van a molestar conmigo. George Lucas. Con George Lucas. Uf, no se te escape esa. Oye... Son... Lucasfilm no los habían vendido todavía, no estoy tan atrás. Todavía no era de Disney la cosa. Y acababa de salir el episodio 3, que es cuando Padme dice, and that's how democracy dies with thunderous applause. Exacto. Pues recordemos que esto fue después del 11 de septiembre, guerra de Irak, los derechos civiles como que no valían mucho en ese momento, toda la seguridad. Y entonces, pues ella trajo a George Lucas. Esto fue, creo, en el 2006, ahora que me recuerdo. Yo empecé a trabajar con Pelosi en el 2003 y me fui en el 2006. Y entonces, pues yo le hice una pregunta. Esto era un town hall para estudiantes. Y yo era un staffer, pero yo dije, pues carajo, yo le voy a hacer la pregunta. Que cuando él hizo esa parte del libreto, que si estaba pensando en George Bush, y se puso a darme un bullshit de que no, eso es porque si los imperios de yo no sé qué, los visigodos, y se fue este viaje. Mira, mi hermano. Pero el tipo es un productor de Hollywood y por más liberal que sea, pues no se quiso meter con el gobierno en ese momento. Y ese es George Lucas, no un ciudadano de a pie. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque me dieron un limazo en la oficina cuando dije que yo era chamaco y cometí errores, pues los papelones están más caros si estás en el Congreso de los Estados Unidos. Y entonces mi mamá me dijo, pero de verdad, si tú cierras los ojos, ¿qué tú quisieras hacer? Y yo, a mí me encantaría que me contrataran para abogar por Puerto Rico en Washington. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿A quién le va a importar? Y eso fue un sueño hasta 2014, 2015 por ahí, que empecé mi firma de consultoría. Y pues mis clientes, el 99.9% son causas en las que yo creo. Y las que no, pues no es que no creen en ellas, sino pues son, como yo le llamo, causa neutral. Pues ni me ofende ni me encanta, pero vamos para allá. Y con Puerto Rico. Sí. Yo tengo... Ok, vamos a hablar de Puerto Rico. De lo que tú quieras. Puerto Rico, yo lo siento que... yo no me gusta hablar malo, pero lo voy a decir un clusterfuck, en verdad. Es como que son tantas cosas que yo digo, pero es que la lógica no... Ejemplo, lo de Poingal, ¿qué tú dices? Mira, ahí está al frente tuyo. En Puerto Rico, las cosas están al frente de la gente...
o al frente de los mandatorios de nosotros y no se ven. ¿Cómo es la percepción de un congresista o un senador de la política pública de Puerto Rico? Y te la pregunto porque tiene que ser un trabajo difícil. No es fácil. Hay un desfase, un disconnect entre cómo nosotros pensamos que nos ven y cómo en realidad nos ven. Y obviamente no todos nos ven de la misma manera. Porque, ¿sabes? Es como me estaba preguntando un amigo ahorita antes de entrar al aire, ¿y por qué Puerto Rico no hace eso? Y yo, bueno, Puerto Rico no es una persona, somos varios, ¿verdad? Pues igual que los americanos, son muchos, no es el gobierno de los Estados Unidos. Los demócratas nos ven de una manera, los republicanos nos ven de otra, ciertos sectores del Partido Demócrata nos ven de una manera, ciertos sectores de los republicanos nos ven de otra. Y está el americano de a pie. El americano de a pie, mano, no sabe ni de Estados Unidos, no va a saber mucho de Puerto Rico. Pero ya Puerto Rico no es West Side Story. Ahora Puerto Rico tampoco es nada más que Despacito. Ahora Puerto Rico salen las noticias, los políticos se sienten que tienen que comentar. Y entonces pues ya eso cambia la cosa. Y yo creo que el proceso de María, en eso de la percepción de Puerto Rico y lo que pasó con lo de Ricky Renuncia, aquí lo vimos bien distinto de cómo nos vieron allá. Vamos a entrar en lo de Ricky. Luego de las marchas, yo regreso a Washington, después que pasó lo del papelón de la juramentación inconstitucional de Pierluisi, lo de Wanda. Se ha vuelto. ¿Sabes? Y nada, pues el 33% aquí pues parece que manda. Y mandó y pues lo eligió, fenómeno. Yo lo conozco de Washington, creo que está capacitado, no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero nada, pues salió electo. ¿Y por qué menciono eso? Pues yo voy allí a un comité que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, no es que la gente cree, estoy hablando allí de cómo, mira, mano, pues ahora hay que cambiar la cosa porque ahora los puertorriqueños se levantaron y están exigiendo transparencia y esto fue bien bonito y nuestro sistema funcionó. Y mira, el Supremo unánimemente defendió la Constitución, ahora es que las instituciones van para adelante. Mano, y se me quedaron mirando como con cara de teléfono ocupado. Como que este tipo me está hablando del mismo país, en serio. Y yo salí de allí frío porque me di cuenta, yo no soy bruto. Yo les veía las caras y yo dije, diablo, brother, tenemos que hacer... O sea, y entonces... Pero eso fue una experiencia importante porque entonces, ¿qué eso me enseñó? Mira, mano, ya no podemos venir como cuando hacíamos con María, vamos a echarle la culpa a todo a Trump. Mano, Trump fue bien malo contra Puerto Rico. Número 1, ya no está. Y número 2, tampoco toda la culpa fue de él. Aquí se metió la pata. ¿Y qué pasó? Que como todo el mundo, especialmente los demócratas, no querían fiscalizar al gobierno de Puerto Rico para no darle armas a Trump, pues, mano, por no fiscalizar el gobierno de Puerto Rico, tuvimos un verano del 19 y gente murió. Entonces, pues, en vez de estar tapando el cielo con la mano, pues, nosotros, ¿verdad? Y cuando digo nosotros, algunos activistas, decidimos es que tenemos que darle duro al gobierno de Puerto Rico porque es que están haciéndonos quedar como unos papeloneros, ¿me entiendes? Y nosotros no somos eso. Entonces, pues, ese cambio yo no creo que ha sido completamente asimilado, para usar una palabra que está de moda, por completo entre los que abogan por Puerto Rico. Yo creo que si no se da cuenta uno que, primero que la cuestión del idioma es fundamental. O sea, si tú no hablas español, tú no puedes entender la realidad política de Puerto Rico, por más que te la expliquen, que te la traduzcan, o sea, es otra realidad. Y las palabras que se usan en español, hay veces que adrede, a veces que no, son bien distintas. ¿Cuántas veces yo en el Congreso no ayudé a redactar, todavía veo cartas que dicen que los puertorriqueños como ciudadanos americanos se merecen este dinero y qué sé yo qué cara? Vienen a Puerto Rico, nación, patria, el país, qué sé yo. ¿Cuándo tú los escuchas decir eso allá en inglés? Pero gente, hay Google Translate, eso es lo otro. Esto no es los tiempos de Muñoz Marín, que él podía ir a decir en Washington una cosa y otra en Puerto Rico. ¿Me entiendes? No, y ser grabado, porque ellos dicen una cosa allá y acá dicen otra como si nadie tiene un teléfono, nadie tiene esa información ahí mismo. Oye, representante, usted dijo esto. No, yo no dije eso, pero es que eso fue lo que reportaron. Pero lo peor es cuando sale reportado y no le quieren hacer caso. Déjame darte un ejemplo. El verano pasado, o en algún momento del año pasado, hubo un locutor de radio que usó la palabra con M y lo votaron. Entonces, en vez de pues, seguir con sus vidas, hubo un partido que tenía la legislatura y decidió hacer una resolución felicitándolo. No solamente eso, hubo un legislador que usó la palabra en el hemiciclo. Lo vi. Y no solamente eso, hubo un legislador que presentó una moción rogándoles, por favor, quiten esa palabra del récord. Eso va a manchar la reputación de este augusto cuerpo. Y le votaron en contra. Y ese es el partido que quiere ser parte de la nación, que discrimina contra esa gente. Y ellos usaron esa misma palabra. Pero ¿sabes lo que pasa?
que eso allá no se habló. ¿Por qué? Porque allá estaban las protestas de George Floyd y los reporteros, espérate, aquí hay un grupo de hispanos que son racistas, ellos quieren ser Estado, pero no quieren que los negros... Eso como que o no computa o no va con la narrativa que ellos querían promover, que era las minorías, todo bonito unido contra el hombre blanco malo. Pues la realidad no es así. Y eso no pasa. Eso no es así. Inclusive el mismo afroamericano con el latino a veces es como que mi causa va primero de encima de la tuya. Y lo veo, a veces lo veo así, lo veo como que mi causa va por encima de la tuya cuando, oye, estamos en el mismo bote, estamos peleando por la misma causa. Y lo del locutor, no solamente eso, le dan un puesto en una emisora con más gente en un horario prime time mañanero. Así que así es de Puerto Rico, así... El papá de nuestro amigo que tenemos en común siempre me dijo esto cuando yo tenía como 16 años. Puerto Rico es Macondo. No hay más nada con eso. Todavía no se ha podido descifrar si en realidad la cita famosa de Gabriel García Márquez de que cuando él escribió Macondo no estaba pensando en Puerto Rico porque Puerto Rico es demasiado más macondiano que Macondo. No digo lo de macondiano, se lo inventé yo. Pero hay esa cita flotando por ahí. Y no se ha podido certificar. Así que si hay algún familiar de García Márquez, descendiente, que nos pueda certificar. Por favor. Porque, oye, cuando salió la serie en Netflix, yo decía, pero es que yo vivo eso, para que yo la voy a ver. Ay, Dios mío, Puerto Rico es Macondo. Verán, y no solo eso. Sacamos a nuestro amigo Ricardo Rosselló y hubo unas elecciones recientemente que by the way, yo necesito que tú me expliques esto. Uh-huh. Yo te la voy a hacer la pregunta como si fuese un ciudadano normal y te voy a hacer ¿qué caramba son los cabilderos para la estadidad que inventaron ahora por una votación y todo este revolú? Porque hay mucha gente que todavía no lo entiende. Hay mucha gente que ni salió a votar y sacaron a Ricardo Rosselló y vuelve y coge otro puesto político. Entre comillas. ¿Qué es esto? Bueno, mira, los que escribieron esa ley permitieron que se llevara a cabo ese despilfarro ridículo, pues... Me da bochorno. Yo no puedo... ¿Viste la foto? ¿Viste la foto de la protesta? He visto muchas fotos. ¿De la protesta? Sí, de la... Gente que se le puede llamar así. Gente que estaba tapando así detrás de otra gente para no salir en la foto. Bueno, conozco personalmente a algunos que fueron y los quiero mucho, pero... Pues, mano, mira, te voy a hablar de los cabilderos de la estadía de Washington, D.C., que existen y son reales y yo voto por ellos. Para que la gente vea, pues, que las cosas no siempre se hacen igual en todos sitios. Pues en Washington hay 2 senadores de sombra y hay un congresista de sombra, como le llaman. ¿Por qué de sombra? Porque le llaman shadow congressman and senator porque no existen esos puestos. Porque okay. Washington D.C. no es estado, por lo tanto no tienen senadores ni representantes. A diferencia de Puerto Rico, pues D.C. es más una ciudad, o sea que lo que tiene es un consejo municipal y un alcalde, pero el presupuesto lo aprueba el Congreso y no lo aprueba la ciudad. Y pues Washington, pues no le vamos a decir colonia porque es la capital del país, pero tiene una relación bien antidemocrática con... Existe esa disyuntiva dentro del Estado y básicamente, pues allí la mayoría de la población por mucho tiempo, ahora son un poco menos de la mitad, pero sigue siendo significativa, es afroamericana, es demócrata y pagan impuestos federales, cosa que no se paga en Puerto Rico, son americanos, ellos quieren ser Estado porque quieren tener representación en el Congreso y eso es totalmente natural. Y entonces ellos, con Jesse Jackson en los 80, se inventaron esto de Shadow Congressman y lo eligieron y votaron por él para ir allí a abogar por la estadidad. Duró unos años, se aburrió y se fue de vuelta para Chicago, pero se ha seguido la tradición de elegir a esta gente, que no les pagan un salario, que no son funcionarios públicos per se. De hecho, yo he visitado uno de los senadores de sombra, es gran aliado de Vieques, Paul Strauss, amigo mío, vivía en mi edificio, tremendo tipo, pero él básicamente corre su bufete de abogados desde la oficina de delegado porque no hay tipo no tiene oficina en el Congreso, loco. Entonces, pues si tú lo quieres elegir, un tipo que ya vive allí y pues lo que vas a ir a abogar por la ciudad y no le pagas un salario, mano, pues en una ciudad donde el 80% y 90% ha reiteradamente votado por la estadidad, pues se los dejo pasar un poco. Pero, brother, aquí, una elección de 3.8% de participación, diablos, con resultados disputados con el Departamento de Justicia diciendo que esos plebiscitos eran fatulos, $150,000, que eso es lo que le pagan a un congresista. O sea, esta gente para un puesto que no existe. El puesto no existe. PRAFA todavía está tratando de decidir si van a ser empleados o no contratistas. Y esa es otra, que también no entiendo lo de PRAFA con lo de la comisionada residente. No hacen la misma función.
Bueno, los estados y las ciudades, de hecho, tienen oficinas de relaciones federales en Washington, pero son más pequeñas. Algunas grandes, como Nueva York, pues pueden contratar cabilderos, otras no. O sea, que tener a 1 o 2 personas allí asegurándose que a Los Ángeles le den fondos para los trenes y que... Existe. Eso existe. Ahora, tener una agencia entera con director de recursos humanos, con todo lo que es una agencia del gobierno de Puerto Rico, no. Pero ¿sabes qué es necesario? Eso y los cabilderos no nos gustan las cantidades, los actores que contratan, las causas que defienden, pero en términos generales es súper necesario. Todos los países independientes tienen cabilderos en Washington. O sea, es algo que si tú te quieres quedar en la política, pues está bien, pues no contrates a nadie y pues, campea por tu respeto. Pero es un costo necesario de hacer las cosas. El problema está en quién contratan, cuánto les pagan, qué le exigen, qué no le exigen. Ahí es que está el problema. ¿Y cuál es el delivery? Ahí es que está el problema y los sueldos que se ganan. Pero estoy hablando de los cabilderos, los personajes estos que eligieron, sino los bufetes de cabildeo que contrata el gobierno. No, y a veces esa gente se ganan lo que se ganan porque es un ente privado contratado por el gobierno. Y estos representantes, estos representantes y senadores, porque hay senadores y hay representantes. ¿Los hay? De cabilderos por la estadidad, le van a dar una suma, una cifra bastante sustantiva que todavía no se ha aprobado el presupuesto para ellos. No solamente uno dijo que, mira, yo no necesito cobrar, pero ya él tiene las facilidades monetarias para eso. Pero hay otra que dijo, mira, si yo no me gano eso, yo no puedo trabajar allá. Yo no puedo ir para allá. Entonces, ¿dónde está? Y ese fue mi problema. ¿Tú no quieres estadidad para Puerto Rico? La estadidad de Puerto Rico tiene un precio para ti. Porque tú necesitas trabajar. ¿Por qué? Es que, en verdad, yo lo encuentro tan irónico todo esto. Pues hay gente que piensa que ellos se están haciendo daño a su propia causa. Yo creo que en general tener gente allí que esté por los pasillos, pues... ¿Y cómo lo van a hacer ahora si no se puede entrar Pues eso, yo creo que eso se va a regularizar un poco más en septiembre, pero todavía va a haber ciertas restricciones, no solo por lo del COVID, sino por el golpe de Estado que se trató de hacer el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Y lo voy a decir aquí en este podcast, los republicanos que apoyaron a Trump tienen sangre en sus manos, porque estuvieron 4 años defendiéndolo, apoyándolo, recogiéndole dinero, haciendo campaña por él, y bien fácil después que lo que pasó del 6, ya yo no estoy con él, aunque bien poquitos lo hicieron, by the way. Sí, bien poquitos. Pero aún los que lo hicieron, brother, por 4 años tú fuiste el que estuviste facilitando la violencia que desembarcó en que policías y gente inocente muriera ese día. Yo creo que se montaron en el avión porque vieron el push que tuvo él en mucha gente, inclusive... Él mismo se puede dar en el pecho, volvimos otra vez contra un maldita sea. Él mismo se puede dar en el pecho y decir, yo fui el de más votos que cogí del Partido Republicano. ¿Lo puede decir? En la historia, sí. En la historia del Partido Republicano. Nadie se la puede quitar. Nadie le puede decir no. Y yo creo que todavía tiene fieles... Porque él lo idolatraban como si fuese... Oye, es como... Yo todavía no lo entiendo. No entiendo esta retórica. Sí lo hemos visto a través de los años. El mismo Hitler, si lo podemos comparar, se idolatraba así. Y yo estaba teniendo esta conversación los otros días con un compañero de trabajo que estábamos hablando y dice, mira, hay muchos alemanes que dicen cuando estaban ahí, mira, nosotros veíamos esto normal, Alemania, lo otro. Pero hasta cierto punto ya no estamos en estos tiempos. Ya se supone que la gente esté más informada. Se supone que la gente sea más empático. Siempre hay una historia que dice, el que no conoce su historia está propenso a cometer el mismo error. Y yo creo que esto es lo que está pasando en Estados Unidos a través de los años. Y con Puerto Rico, pues, nosotros... Está el hoyo en la carretera, ¡papam! Mañana cuando pasa aquí otra vez, no, y vuelves otra vez, ¡papam! Y pasamos por el hoyo. ¿Por qué en Puerto Rico no es... ¿Por qué en Puerto Rico la política pública es como es en cuestión de... No es más fácil para el pueblo? Yo en las últimas semanas lo que he visto es que los políticos pelean por sus causas, no por el pueblo. ¿Y por qué existe estas disyuntivas dentro de lo que es la política pública de Puerto Rico? O como tú lo ves ahora mismo en la política pública de Puerto Rico. Eso se contesta con los chistecitos de Twitter cuando la gente dice, ¿por qué no privatizamos Liberty? ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué no privatizamos? No. Hombre, va a protestar. ¿Tú no has escuchado eso? No.
Gente que se queja de que estuvieron horas y que no los atendieron. Entonces dicen, vamos a privatizar Liberty. Pero no, lo dicen sarcásticamente. Y yo, el otro día, mi mamá estaba llamando el Nuevo Día y tuvo un papelón y pues tuvo una hora y qué sé yo, pues privatizamos el Nuevo Día también. Vamos a privatizarlo. Tú estás como Oprah. Te privatizo, te privatizo, te privatizo. Mano, hay ciertas cosas endémicas en la cultura profesional de Puerto Rico que son disfuncionales. Eso es que los puertorriqueños somos vagos. Pues, mano, yo conozco miles de ejemplos de puertorriqueños súper productivos. No somos los puertorriqueños. Es el sistema que tenemos y las actitudes que hemos asumido. Pero ¿sabes qué, mano? Sí, es bien fácil. Puerto Rico es una porquería, nada funciona. Mano, las causas humanas que nosotros como pueblo, cuando de verdad nos hemos unido en Vieques, con lo de las marchas del 2019, en el huracán, cuando todo el mundo, ¿sabes? Eso que decían de los puertorriqueños antes de que nos ayudamos, pues, mano, cuando se fue la luz, eso volvió a pasar. Pero después nos olvidamos cuando volvimos a conectarnos con el celular y la manteca del internet. Y es verdad. Pero ¿sabes qué, mano? Que en Estados Unidos se inventaron el truco, brother. Lo que pasa es que allí la corrupción es legal. Esa es la única diferencia. Que allá hay más. Es un país que antes de Trump era más estable y más serio. Después de Trump todo eso se fue por la ventana. Ya se fue por la borda. Y se perdieron las apariencias. Pero esas cosas que hizo Trump, muchas se hacían. Lo que pasa es que nadie tenía la desfachatez de decir, pues yo me voy a robar las elecciones y así es que lo voy a hacer. Y el tipo, pues lo decía, todos los crímenes que él cometió, lo de Rusia, todo eso era público. Fue público y lo trataron como... es un chistecito. Entonces, tú ves las noticias. Mi papá es bien fanático. Mi papá ve noticias. Ese es su canal favorito. Mi papá ve CNN, a veces se va a Fox. Él ve todo tipo de noticias. A él no le importa. Y a veces yo cuando venía a visitar, pues, yo iba para el cuarto de él a ver noticias con él y era como si fuese un show. Siento que las noticias ha sido también un facilitador para hacer estas divisiones. Porque si tú vas a un medio, dicen algo, si van a otra, y no lo toman, y no lo he visto como en cuestión de noticias, inclusive, cuando pasó lo de el Capitol, había gente que en ciertos medios estaban negando lo que estaba pasando. No, esto es por la nación. Y yo decía, ¿cómo esta gente tiene foro? ¿Cómo se le está abriendo micrófono a esta gente para crear división, para crear separación, para hacer esto? Esto es un bochorno. Yo me acuerdo ese día, yo le dije a mi papá, yo le dije, papi, yo nunca pensé en mi vida ver esto en Estados Unidos. Mucha gente en Estados Unidos dice que esto solamente pasa en países suramericanos. ¿Cómo fue esa retórica alrededor de la capital? Tú que estás ahí con el pulso. Yo creo que el nacionalismo estadounidense a veces pecaba de ser medio religioso, en el sentido de que había cierto... Cuando ellos hablan de American Exceptionalism, eso es como una cierta infalibilidad que le otorgaban al país y por lo tanto al presidente. Y yo creo que muchos republicanos simplemente, y otros estadounidenses de cualquier partido, veían a Trump, pero es que un presidente de Estados Unidos no hace eso. Pues, brother, lo estás viendo ahí mismo con tus ojos, lo está haciendo. Entonces, yo escuchaba mucha retórica. Estados Unidos no es un país que tortura. Mira Guantánamo, mira Abu Ghraib. O sea, ¿me entiendes? Como que no se ven a sí mismos como lo que son. Y entonces tienen que pasar cantazos como todo ser humano, ¿verdad? Hasta que te des cuenta. Entonces, el error que no se puede volver a cometer es que mientras a nivel nacional están Biden y Kamala y todos bien bonito y kumbaya y vamos a aprobar estas leyes de derechos civiles, en 14 estados están aprobando leyes que van a convertir a algunos estados de Estados Unidos en ex repúblicas soviéticas autocráticas. En Florida aprobaron una ley, rondesastre, hashtag, Mini Trump. que legaliza que tú con un carro le puedas pasar por encima a alguien que se está manifestando, entre comillas, ilegalmente. Y eso es una de varias que permiten ahora en North Carolina, en Georgia, en otros lados que los estados reviertan elecciones. Todo lo que Trump dijo que no fue, pues ahora lo están haciendo. ¿Verdad? Entonces, pues tú te enamoraste de Obama y estuviste 8 años pensando que todo estaba bien bonito, cuando en los estados los republicanos estaban arrasando. No, eran cámaras, era senado, eran los estados, en los congresos de estado, y poco a poco, fueron creando este fenómeno que pasó. Pero es algo que pone en perspectiva lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que eso despertó a mucha gente en el mundo. Ya la gente en el mundo lo estaba viendo, pero esto despertó más, como que, mira, esta gente está como que medio al garete. Y por eso estaba la pregunta de la comunicación. Tú ahora,
no ahora, ya llevas tiempo perteneciendo, siendo parte de esta fuerza de comunicación. ¿Por qué tú decides entrar al mundo de las comunicaciones y más hablar de Estados Unidos para Puerto Rico? Bueno, primero que ¿verdad? Mi profesión en realidad era hablarle de los hispanos a los hispanos en Estados Unidos. Como soy puertorriqueño, ahora que estoy como ciudadano, como activista, consultor activista. Consultor activista. Por eso, cuando le dijiste, dice, wow, nunca, le voy a hacer esa pregunta cuando esté de frente de él. A mi viejo no le gusta que yo diga que yo soy activista porque eso tenía unas connotaciones en la Guerra Fría, pero yo creo que ya hemos superado esas cosas. Sí, estamos en el siglo XXI. Exacto. Porque estamos we passed that a long time. Ya lo pasamos de tiempo. Exacto. Y además que yo creo que todo el mundo que está envuelto en la política lo hace porque quiere estar activo en una causa, que eso es lo que quiere decir eso. Pues yo antes era portavoz en el Senado, en la Cámara, en la campaña de Obama, en el Departamento de Transportación bajo Obama, y yo decía lo que otra gente pensaba. Cuando estaba en Prafa escribía comunicados para el gobernador o para el director, y pues yo tenía cosas que decir y pues quería decirlas, y me encantaba la cosa de hacer entrevistas, pero yo estaba comentando a favor del punto de vista del político con quien yo trabajaba. Ahora pues soy analista y puedo decir lo que yo pienso. Obviamente siempre hay unos parámetros, uno no le gusta hablar malo, uno nunca habla malo en contra de un cliente de uno. Pero, mano, por lo general yo he tenido la suerte que pues puedo decir lo que quiero y me siguen llamando a los medios. Así que cuando me dejen de llamar, pues revalúo, ¿verdad? Pero no, porque yo creo que a la raíz de tu pregunta, ¿el por qué? Pues, mano, porque yo he tenido el privilegio de vivir unas experiencias que no muchos hispanos, no muchos puertorriqueños han tenido. Creo que he visto unas perspectivas que quizás no son comúnmente examinadas y me lo disfruto. O sea, esto que estamos haciendo tú y yo ahora me encanta. Eso es lo que me fascina. Es lo que te apasiona, es lo que te está apasionando literalmente comunicar. Y ¿sabes qué? Yo creo que tu enfoque viene diferente porque tú no lo ves de la isla para afuera. Tú lo ves de afuera para la isla estando, criándote en la isla. Tú sabes lo que pasa. Yo pienso que tu pulso, tu comunicación a la hora de tu comunicar es bien diferente a lo que otra persona puede ver. Hay gente que dice, no, que es así. Y tú, espérate. Así no funciona la vida real. En Disney puede ser que funcione así. En el mundo mágico de Disney puede ser que funcione así. Pero en la realidad, por eso te digo que yo he escuchado tu segmento por el input que tú tenías. Ahora, tú ya más gente te sigue llamando. ¿Cuál sería tu enfoque si tú tuvieses una hora completa para el público? ¿Cuál sería tu enfoque a la hora de educar o a la hora de informar, a la hora de entrevistar con tu propio formato? Me siento como, ¿cómo se llama? Como Frasier en Cheers. Claro, pero eso es bien, ese analogía es bien old school. No, aquí hablamos de los 1900, podemos hablar del futuro también si quieres, olvídate. El tiempo es relativo, como decía Einstein, ¿verdad? Y mientras más viejos se pongan, más van a decir ese tipo de estupideces, así que tomen nota. Sí lo van a hacer. Ok, sí lo van a hacer. Pues, hermano, las cosas tienen un contexto. Entonces, pues yo no puedo... A mí me gusta siempre que yo hablo de algo, por ejemplo, de Puerto Rico, pues qué pasó en Puerto Rico sobre esta misma situación en otro momento y qué está pasando, pues qué sé yo, en otro país o en Estados Unidos sobre ese mismo tema y cómo eso afecta a lo que se está pasando, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo Trump? Pues hay un Bolsonaro, ahí tú sabes. Entonces, pues a mí me gusta mezclar lo que es internacional, lo que es doméstico, lo que es de la isla, lo que es de Estados Unidos, lo que son las poblaciones de las diásporas, no solo boricuas, sino de otros países, y ver cómo esas tendencias afectan el tema que estemos discutiendo, ¿verdad? Obviamente no se puede discutir todo lo que está pasando en el momento, porque entonces tú eres cualquiera. O sea, que tiene que haber una mezcla entre qué es lo más relevante, pero vamos a mirar un poquito más de lejos a ver cuáles son las dinámicas que están llevando a que eso se dé y qué otras cosas que no se están discutiendo, pues se le puede dar un poquito más de sazón para que la gente le gusta aprender de otras cosas y mano, uno aprende, cuando uno hace estas entrevistas, mano, cuando yo estaba con Harry Reid, yo una vez hice una entrevista de radio con un tipo en Los Ángeles en inglés, que era afroamericano, y yo, estúpido, ignorante, decía, pero los afroamericanos son demócratas, esta es mi gente, y yo soy solidario con las causas de ellos, o sea, olvídate. La primera pregunta que el tipo me hizo fue, ¿por qué Harry Reid odia a los niños negros? Y yo, anda pa'l carajo. ¿qué? Sí, porque él quiere que los hispanos y los inmigrantes estudien de gratis en nuestras escuelas. Y oye, la mayoría de los negros no piensa eso. Pero cuando Trump empezó a hacer rallies y había muchos negros,
no me sorprendió. No me sorprendió, ¿por qué? Porque Trump supo usar el sentimiento anti-inmigrante para dividir a los negros contra los demócratas y para dividir a los hispanos contra los mismos hispanos. Y ese truco no se estudió, no se le da el crédito, y él decía, no, yo soy blanco, yo es para America First. Y ahí van en las estaciones en Florida, usando locutores cubanos diciendo estupideces, usando venezolanos, los mismos puertorriqueños diciendo estupideces, y fueron bien efectivos. Y sabes qué? Que algunas de las cosas que decían eran verdad. Hubo un anuncio que hicieron contra Biden diciendo que él votó para eliminar las 936, y eso es cierto, eso pasó. ¿Que fue la culpa de él? Obvio, chico, no. Pero pasó. Entonces, pues, uno tiene que darle crédito al hombre que tenía un equipo que sabía hacer las cosas y no veía a lo loco tuiteando, pero habían ciertas cosas que parecían loqueras, que era una ciencia. Y yo tengo fuentes republicanas, mi gente. En Washington uno no puede sobrevivir hablando con los de uno nada más. Y ellos me decían, mira, esos tweets que parecen locos, chacho, eso está encuestado. Y él hablaba así porque esa es su gente y eso es lo que él entendía. Por eso es que él se rebelaba contra su staff. Él les decía, tú me estás diciendo que yo diga cosas que mi gente no entiende. Que él mismo no entiende tampoco. Pero eso son otros 20 pesos. Entonces, pues, hay ese tipo de cosas, pues no hay razón para que la gente lo sepa, a menos que tú estés en Washington y te estén dando un trago con alguien que sepa de estas cosas y te lo chotee y pues nadie se va a te lo diga, y te lo diga, mira, off the record, es esto. Pues, hermano. Así que ese es el tipo de información, ¿verdad? Cuando se pueda, porque si es confidencial no se puede, pero cuando se pueda compartir me gustaría pues que la gente sepa que las cosas no siempre son como parecen. Es bien importante. Bueno, yo creo que este tipo de información, de otra perspectiva, en la isla es necesario. Porque es como tú dijiste al principio, nosotros nos vemos de una cierta manera que pensamos que nos ven desde afuera. Pero llega otro punto que hay gente que desde afuera nos ve de otra. A veces somos el hazme reír. A veces, ¿me entiendes? A veces somos el hazme reír de diferentes países. A veces hacemos unas cosas que yo digo, mira, inclusive en Estados Unidos hubo una mandataria aquí en Puerto Rico que realmente yo vivo... Bueno, ha habido dos nada más, así que... No mandataria, fue alcalde. Ajá. Que realmente yo viví en San Juan. Yo viví en San Juan y realmente en San Juan, para Huracán María, había una cosa que se veía se veía en lo público, pero viviendo en San Juan, yo estaba viendo lo que estaba pasando. Y este americano me preguntaba, mira, fulana. Y es como yo le dije, mira, te voy a ser bien sincero. Sí, estuvo bueno lo que hizo. Fue la única cara porque nadie quería hablar en contra de nuestro pájaro loco aquí de Trump. Pero ella fue electa para una función que no se vio. Que no se vio dentro de su país. Y eso es una cuestión que nosotros los puertorriqueños no pensamos que la gente nos ve de cierta forma. ¿Por qué tú piensas que esta información va a ser importante para el puertorriqueño que realmente necesita expandir más su círculo? Porque yo creo que en los últimos años, desde la crisis fiscal para acá, hemos demitificado muchas cosas de lo que nosotros pensábamos que era Puerto Rico, que quizás lo fue o ya no es, o cosas que pensábamos que eran que nunca fueron. Y en ese proceso de autoevaluarnos, no como dijo Residente de que qué pensarán de nosotros en Japón, Bon, y esa cosa pero de verdad, ¿sabes? Lo que era el Estado Libre Asociado, lo que es la autonomía fiscal, lo que es Puerto Rico como lo que pensábamos que era, que todos esos países pobretones en América Latina y nosotros aquí en nuestro condominio, todos esos mitos se han ido cuestionando. De que nada más hay 2 partidos y siempre van a haber nada más que 2 partidos, eso es lo único que va a haber, pues mira, ahora hay 6 y chúpatelo. Porque tuvieron votos y están ahí presentes con representación. Y el gobierno que elegimos, pues mira, lo poquito que mandaban ya no mandan. Y eso es una realidad que aquí todavía no han querido enfrentar. Todavía tú lees El Nuevo Día y citan legisladores y funcionarios. Miren, gente, esa gente son lo más cerca y relevantes posible porque quien manda aquí es la Junta y Natalia Yaresco. ¿Que eso quiere decir que los oficiales electos se van a quedar como ñemos? Claro que no. Yo quiero que la legislatura apruebe su propio presupuesto, pues que la Junta lo bloquee, pero que hagan su trabajo, no me malentiendan. Pero la realidad es que estamos viviendo en otro Puerto Rico. Y en ese contexto donde todo el mundo se está cuestionando las cosas importantes, pues es importante tener la información correcta. ¿Para qué? Para que no vaya ese desfase que hay entre Puerto Rico y Washington y entre la percepción de nosotros con nosotros mismos, no solamente en Puerto Rico, como la diáspora ve a la isla y como la isla ve a la diáspora, ahí eso crea problemas también.
Entonces, pues, si no podemos ni siquiera conocer y entender nuestros mejores aliados, que es la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, que dio la cara cuando aquí no había luz, vamos a hablar claro, no fue nada más que la alcaldesa de San Juan que hizo una labor patriótica, pero también nosotros allá, pues, tuvimos que hacer de tripas corazones. Entonces, para eso está chévere. Pero si te pones a opinar de un asunto local, tú estás por allá, tú te quitaste. No, te voy a... No, ve, Chávez. Te voy a decir una que me dieron a mí. Pero tú estás viviendo de lo que nosotros queremos ser. Una cosa no va con la otra. Una cosa no va con la otra. ¿Me entiendes? Porque nosotros queremos lo mejor para nuestra nación. Punto y se acabó. No, pero tú te fuiste, tú te quitaste. Mira, lamentablemente hay que buscar nuestro porvenir. O en este caso, a ti que te gusta, a ti que tú decías, mira, yo quiero trabajar en la política y ser esta voz para mi país. ¿Dónde lo tienes que hacer? En Estados Unidos. Oye, si nosotros hubiésemos sido de, un ejemplo, de, no sé, de Portugal, a lo mejor tú hubieses ido a Portugal. A Lisboa, hermano. Dicen que la comida allí está nítida. Y que dicen que está nítida. No son más baratas. Exacto. A 2 euros y toda la cuestión, ¿me entiendes? Pero, exacto. ¿me entiendes? La cuestión es que hay cosas que nosotros, como puertorriqueños, tenemos que hacer. Mira, y lamentablemente el trabajo aquí en Puerto Rico ha sido un poco más difícil. Hay otras cuestiones. Hay gente que se va porque no tiene el cuidado médico que necesita su familia, lo necesitan ellos mismos y se tienen que ir. Inclusive, mi salida, lo que realmente estamos creando poco a poco, tiene salida en Estados Unidos, donde es más grande en la nación. No es que no tengo nada contra Puerto Rico, pero Puerto Rico con la situación que está actualmente nos está brindando unas limitaciones que no se pueden tapar con la luna. Mira, mano, yo para los troles, dos cosas. Dos cosas. Esto va a Twitter. Lean sobre los patriotas americanos y no me estoy comparando con ellos en lo más mínimo, pero Benjamin Franklin vivió en París, Thomas Jefferson vivió en París, Benjamin Franklin vivió en Londres, ¿me entiendes? Y ¿saben qué? Yo no vivo en la estadidad porque yo vivo en Washington, D.C., que es más colonia que Puerto Rico. Así que, por favor, edúquense. Antes de trolearme de que yo vivo en la estadidad. Mi gente, Washington no es estado. Es verdad. ¿Ok? Pero... Ya, esa te fuiste, ¿verdad? Por encima del O sea que cuando yo digo que yo creo en el Estado 51 es porque yo de verdad quiero que en la ciudad donde yo vivo sea el próximo Estado 51. Pero no, mira, fuera de chiste, no tiene que estar donde uno piensa que va a ser más efectivo para adelantar su causa. Y si las relaciones federales es mi expertise, pues tengo que estar donde son las relaciones federales. En San Juan no son. En San Juan no son. En Ponce tampoco, porque tú sabes, hay que hablar. Bueno, Mayita iba mucho a Washington y tenía buenas relaciones. No, y ahora es cabildera también. Verdad que ahora va a estar viendo más a menudo. Ahora es cabildera. ¿Viste? Sí, aprobar los fondos. Todavía no aprobado los fondos. No se metan con Mayita porque la hermana trabaja conmigo y las dos son cariñosísimas conmigo. La política es aparte. Sí, oye, esa es otra cosa, que la gente de aquí tampoco divide la política. ¿Viste? Hay políticos que son verdaderos malos, que yo no quisiera que fueran mis panas, pero hay otros que sí. Y hay otros que quisiera que fueran mis panas, pero que no fueran políticos. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Esta es la última pregunta que te quiero hacer. Y es que, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres ver para Puerto Rico suceder ahora de que tú tienes este conocimiento que has adquirido a través de los años? ¿Qué tú quieres lograr para Puerto Rico? ¿Qué tú quieres ver que suceda para Puerto Rico ahora en los próximos años? Bueno, además de tener mi propio podcast en algún momento de mi vida. Eso puede pasar más reciente de lo que la gente piensa. No sabemos. Eso puede pasar más reciente. Pero aparte de eso, que yo quiero... O sea, tú me estás preguntando cuál es el tipo de Puerto Rico que yo quiero ver en los próximos años. Exacto, en los próximos años. ¿O qué tú vas a trabajar? ¿O qué tú quieres trabajar? Que tú dices, mira, yo trabajaría para eso, para que Puerto Rico fuera de esta manera. Bueno, te voy a hablar de las cosas que yo estoy haciendo ahora por ese Puerto Rico y te voy a hablar de otras cosas que no estoy trabajando que me gustaría ver. Exacto. By the way, los clientes de los cabilderos son públicos, así que no estoy revelando secretos. Cuando los cabilderos se tengan que registrar de la estadidad, pues entonces ahí vamos a ver de verdad ¿cómo se llama? Si ya pela. Pues yo estoy trabajando ahora mismo, la semana que viene va a haber una vista pública en la Comisión de Raúl Grijalva sobre un proyecto de Vieques para compensar a las víctimas de la salud allí, de los bombardeos de la Marina y de otros ejercicios militares.
y que el hospital, que cuando eventualmente FEMA dé el dinero para reconstruirlo, pues se aumente, que sea un verdadero hospital, porque lo que hay allí es un CDT, Susana Centeno, que después de María no ha habido ni siquiera eso. Lo que es una clínica provisional ahí que es peor que un CDT. Si usted tiene que montar en un ferry para hacer quimioterapia, mano, nada más que por montarte en un ferry está brutal, pero si encima de eso el ferry no llega a tiempo y te tienes que quedar en un hotel en San Juan o Airbnb, tienes que coger un taxi de Ceiba a San Juan. Después que la Marina estuvo allí 60 años tirando de todo, napalm, uranio reducido, cuantos agentes radiológicos te puedas imaginar, lo menos que esa gente se merecen es estar compensado y tener las facilidades de salud para que los servicios se les puedan dar allí en la Isla Nena y no que no tengan que ir a la Isla Grande o a Estados Unidos, pero el proyecto también ayudaría con eso. Y esa es de las pocas cosas que la comisionada residente y Nidia Velázquez están trabajando juntos, y pues yo con un grupo pues estoy ayudándolos. Así que un Vieques sostenible, energética, de salud, de transportación, más saludable, y que la Marina descontamine eso de verdad, porque lo que están haciendo es explotando bombas que están allí sin explotar, pero no están limpiando el subsuelo, que de esa contaminación es que eso entra a la comida, ¿me entiendes? Por eso, y el aire, por eso es que la gente allí se enferma tanto. O sea que yo quiero ver un Vieques más saludable, que se trate con más dignidad. Estoy trabajando por un proyecto de ley de autodeterminación que es controversial, pero que yo creo sumamente en él, que no es perfecto, ¿verdad? Ningún proyecto lo es, pero es el de Nidia Velázquez y Ocasio Cortez. Porque, mira, fíjate esto, que la gente dice que eso es un proyecto de independentistas, pero ayer, ¿verdad? Estamos a sábado, exacto. Ayer, Newsweek, ¿verdad? Que no es una publicación de Gramma ni del Partido Comunista, publicó una columna de José Bernardo Márquez, que es un representante electo por los puertorriqueños y estadista. Y ese no fue electo por 50,000 votos. Ese fue electo en una elección general bona fide, y él está a favor del proyecto de Nidia Velázquez. Y si yo fuera estadista, yo estaría de acuerdo con él, porque es como un senador una vez me dijo, no voy a decir el nombre, no, pero yo quiero que ustedes sean estado. Y yo después le dije, perfecto, pero estoy seguro que tú quieres que Puerto Rico sea estado porque nosotros lo queremos, no porque nadie nos lo impuso, ¿verdad? Sí. Pues José Bernardo sabe, como cualquier persona con dos de frente, que si tú vas allí con un papelón de 3 plebiscitos que te dijeron que no valen nada, ese fue racista de Trump. Pero es que el Departamento de Justicia de Biden acaba de decir lo mismo. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? ¿Que los Estados Unidos son malos? Pues, número 1, ¿para qué quieres ser parte de ellos? Número 2, tú no quieres competir en buena lid para que nadie cuestione tus resultados. Yo voté por la estadidad en Washington, D.C., no ausente, por la estadidad de Washington, para Washington, y salió con 90% y nadie cuestiona los resultados. Pues tú no quisieras, si quieres de verdad que Puerto Rico sea estado y no quieres politiquear con la estadía, si de verdad quieres eso, pues tú no quieres que el resultado sea de un proceso justo, que nadie cuestione y que se respete la voluntad del pueblo y no estén jugando con nosotros allá. Pues yo creo que esa es otra manera de ver las cosas. Y yo ese hombre, pues no lo he conocido en persona, pero leí su columna y lo aplaudo, porque esto no se trata de un movimiento, se trata de un proceso. Y si no hacemos el proceso bien, como vimos en las secundarias el verano pasado, el proceso importa y cómo se hacen las cosas importa para que te crean y para que tengan credibilidad. Así que esas son las dos cosas que yo estoy activamente trabajando. Estoy trabajando en otra, paridad para Medicaid es una. En septiembre se acaban los chavos de Medicaid y si no hay una renovación, se van a quedar muchos miles de pacientes sin seguro médico. Nuestra amiga Natalie Yaresco se embogó, se fue de pecho y ya tuviera que la renuevan 4 años más. Esa de Natalie Yaresco dice, ¿qué? Espérate, ¿qué? Pero sabes que, mira, yo me gufeo a Natalie, yo la conozco y le tiro tweets en contra, pero ella es la directora ejecutiva y eso quiere decir que los miembros de la Junta tienen esa postura. O sea que si se van a mostrar con Natalie, moléstense también con los miembros de la Junta y moléstense con el Congreso que los nombró. Pero anyway, esas son las cosas que estoy trabajando. ¿Qué futuro para Puerto Rico me gustaría ver? A mí me gustaría ver que el 67% que votó en contra del PNP, que está a favor de la diversidad, de la inclusión, de otras maneras de hacer las cosas, y yo creo que ese 67% incluye muchos estadistas, que se unan para un país menos corrupto, con mayor respeto para los derechos civiles, y que haya de verdad justicia social. A mí me dio una lástima tan grande que la Cámara de Representantes de Puerto Rico ni siquiera pueda aprobar un proyecto para que en las escuelas se enseñe que los hombres y las mujeres somos iguales. O sea, lo de la perspectiva de género, lo de la terapia de conversión, mano, yo no sé, pero para mí que la tortura está mal y que la equidad es algo bien básico y que haya todavía gente en este país que no entienda eso. Cuando reclaman la igualdad en otras cosas, eso es lo que está brutal, ¿me entiendes?
Y lamentablemente hay de todos los partidos que tienen esas actitudes retrógradas y eso me da mucha tristeza, porque antes aquí las líneas estaban un poquito más claras de quién era quién y lamentablemente pues me gustaría ver un Puerto Rico con mayor respeto a la diversidad de todo tipo. Y yo creo que eso suena bien bonito, pero de verdad tenemos mucho que trabajar para llegar a eso. El trabajo es largo, pero ¿sabes qué? Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza porque se han visto espacios y se ha visto este brillo poco a poco y ha ido creciendo de un Puerto Rico que está abierto a la posibilidad. Está abierto, se ha visto, pero el camino, como tú dices, es largo. Así que con eso, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Pues mira, mis redes personales, @FDeJesusFebles, porque tengo madre, en Twitter, en Facebook, Federico de Jesús, en Instagram es mi compañía, FDJ Solutions, en Twitter de mi compañía, @FDJ Solutions DC, y en Facebook, FDJ Solutions. Estamos a las órdenes para comentarios, servicios de nuestra compañía y cómo podamos ayudar a nuestra gente. Así que muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por aceptar. Oye, para mí es un placer tenerte aquí. Oye, y sabes que eres el primer invitado de mi nuevo proyecto y para mí, en verdad, yo me siento honrado. Yo me siento honrado de que tú hayas tomado tu tiempo, venir, hablar conmigo un ratito, decir, ya el pana se está preparando para mí, como que, pero nada. Yo estoy bien agradecido, así que gracias a 1,000,000, Federico, de Jesús y tu mamá. Mayra Feble. Mayra Feble. Y mi papá Freddy, porque también tengo padre y estoy muy orgulloso de él. Así que mi gente, sigan, oye, dale like, comenta, oye, Pura Grasa Media, hey, venimos con proyectos nuevos cada vez, así que dale a la campanita para que te lleguen esas notificaciones y poco a poco vamos creciendo y haciendo contenido para ustedes, que yo sé que ustedes están cansados de lo mismo, así que mi gente, como quiera, como siempre les digo, oye, los quiero, los llevo, ¿verdad? Y chequeado.